Como dice ese precioso salmo, parezco romano de la antigüedad. No sé si escuchó ese cantito. Ya está en Romanos capítulo 12, versículo 2. No lo debemos de saber, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y cuando el apóstol Pablo habla de una terminología llamada siglo, no se está refiriendo a un término de 100 años, sino más bien a un sistema que está afectando a la humanidad. No se adapten a la forma de vivir de este mundo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque tristemente muchas de las veces nos adaptamos. La palabra conformar tiene que ver con adaptarte. Cuando el Señor le dice a Josué: haz conforme a todo lo que está en la Escritura, le está diciendo: hazte a la forma de como la Escritura lo dice. Y el apóstol usa la misma terminología, pero diciendo: no te hagas a la forma de este mundo, de este siglo, porque tristemente no hemos renovado el entendimiento. Cuando habla de la renovación del entendimiento, tiene que ver con arrepentimiento, porque renovar la mente, el vocablo arrepentimiento es metanoia en el griego, y metanoia tiene que ver con cambiar la manera de pensar. Si yo era rencoroso y alguien me ofendió, mi pensamiento ha sido renovado, y la Biblia dice que yo debo perdonar, no una, no dos, 70 veces 7, mano. O sea que el pensamiento de Dios es muy diferente a mi pensamiento. Solamente lo entiendo cuando yo he experimentado la transformación de Dios. La palabra transformados en el griego es metamorfos. Solamente se usa una. El Señor, o el autor de Marcos, en la transfiguración, usa esta palabra. Que la palabra transfiguración aparece en el griego como metamorfos, y quiere decir una transformación. Lo vuelve a usar Pablo allá en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios capítulo 3, cuando dice que somos transformados cada vez que pasamos tiempo en la presencia de Dios, y entonces nos vamos pareciendo más a su imagen y semejanza. Así que como hijo de Dios, necesitamos pasar tiempos con Dios para ser transformados en su presencia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? Así que nuestra vida de cristiano no está basada en sentimientos, porque el sentimiento no salva, amado. Si Dios lo bendice hoy y la semana que entra Dios no lo bendijo, y usted se va sentido con Dios porque Dios no lo bendijo. Le invito a que lea todo el libro de los Hechos, y para que vea que el apóstol Pablo no lleva una vida de sentimientos. Al contrario, data más en su... El doctor Lucas data más todo lo que le acontece a Pablo que los milagros que él hizo. Empieza a hablar que lo variaron, que le hicieron, que aquello, lo apedrearon, y él todavía, para rematar, allá en Corintios dice: conoció a un hombre que fue hasta el tercer cielo porque estaba muerto. Pablo da más la información de lo que le acontece que de los milagros que Dios hizo a través de su vida. Pero la vida no está basada en sentimientos, porque podemos amanecer: ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me van a tratar hoy? ¿Qué va a pasar el día de hoy? Y se nos olvida que nuestra vida debe estar sujeta, y mi pensamiento estar sujeto a nuestro Dios. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Como iglesia no debemos envolvernos mucho en este círculo vicioso, porque la palabra iglesia, se la quiero comentar, la palabra iglesia viene del griego eclesia. De hecho, Eclesiastés se le conoce como el predicador, del hebreo colet, pero en el griego eclesia quiere decir el llamado a una asamblea. Eso es lo que significa iglesia. Se usaba en la antigua griega, en la antigua Grecia, cuando se reunían en el pueblo. Era una eclesia los que se reunían ahí. Después, cuando ven las reuniones de los grupos cristianos, dice: es una eclesia, y tomó la forma de iglesia. Por eso Eclesiastés es el que habla en una asamblea, el predicador. Entonces nosotros como iglesia debemos entender que somos llamados a una asamblea a escuchar una palabra que va a transformar, que va a detonar mi vida, que va a provocar un cambio en mi vida. Y como iglesia no debemos correr, como dice el apóstol Pablo, adaptarnos a las líneas de pensamiento que este mundo nos quiere imponer. Así que ya está ahí en Romanos capítulo 8, versículo 15.
Dice de la siguiente manera: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Ahora, en la versión Palabra de Dios para Todos me gusta y dice de la siguiente manera: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor y miedo. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Por el espíritu podemos gritar, querido Padre. En la antigua Israel, los grupos arameos, los que hablaban la lengua linca, el arameo, que eran las lenguas del pueblo de Israel, ellos usaban la palabra, los niños principalmente, para hablarle a su papá, le decían Abba, para decirle querido Padre. Por eso el apóstol Pablo era un políglota, hablaba muchos idiomas. Estuvo en África, en España, seguramente también hablaba español. Se cree que hablaba alrededor de 50 idiomas, entre idiomas y dialectos, por todo lo que recorrió. Y él hablaba perfectamente el arameo, por eso él pone esta palabra: nuestro espíritu clama Abba Padre, porque reconocemos quién es nuestro Dios. No somos esclavos, es lo que dice Pablo. No somos esclavos, sino que tenemos un Padre y que a través de su espíritu podemos clamar querido Padre. ¿Podría usar esa palabra ahorita? ¿Quiere decirle a Dios querido Padre? Abba Padre, querido Padre. Y eso nos hace entender que tenemos una identidad como hijo de Dios, como ese INE que usted tiene que le hace una persona ciudadana de esta bella ciudad. Así también, cuando el Espíritu de Dios sella nuestro corazón, entonces tenemos una identidad que nos hace ser hijos de Dios. Amén. Ahora, el hecho de ser hijo de Dios no quiere decir que estamos ajenos a no pasar dificultades. La oración que el Señor Jesús hizo allá en San Juan, capítulo 16, cuando dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que se mantengan íntegros, porque en este mundo van a tener aflicción. Y es algo que no nos gusta, pero la vamos a pasar. Vamos a pasar tiempos de aflicción. En un salmo dice: muchas son las aflicciones del justo, y usted y yo hemos sido justificados no por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Él nos justificó, y este versículo dice: muchas son las aflicciones del justo, pero hay una promesa: de todas ellas le libra el Señor. Ahora, hay días grises en nuestra vida, sí, tiempos de dificultad. Yo estaba recordando hace un año que estaba todo, disculpe la palabra, paniqueado por lo del COVID. Iba a salir, estas fechas ya iba saliendo, pero todavía como que me quedaron secuelas y todo eso, y uno se alarma, y se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que tenemos que recurrir a Dios para que sea el que nos fortalezca. Hay aflicciones, pero una cosa es pasar la aflicción con Cristo y otra es pasar la aflicción sin Cristo. Porque con Cristo tenemos promesas. Dígame si no. Pregonamos de decir, sí, vamos al cielo. O podemos levantar una encuesta ahorita: ¿cuántos van al cielo? Amén, hasta los 2 pies levanta, hermano. Pero no nos queremos despedir de este mundo. Yo lo digo en forma personal. Yo decía, santo Dios, y puedo argumentar todavía no conozco a mi hijo, hace un año de eso. Pero pregonamos de la vida eterna, pero a veces no nos queremos ir. Nos gusta este mundo. Así que en este mundo hay aflicciones. Pero quiero comentarle también lo siguiente: las aflicciones revelan lo que hay en mi corazón. Las aflicciones revelan lo que hay en mi corazón. ¿Se acuerda de Pedro cuando ve a Jesús y dice: un fantasma? Y luego lo reconocen, dice: no, es el maestro. Pedro, que era un poco valiente así como usted, dice: maestro, si eres tú, da la orden para que yo vaya allá. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar, y cuando de repente se va hundiendo, como nos pasa a nosotros, los problemas nos empiezan a ahogar. Entonces dice: maestro, sálvame que perezco. Jesús le dice algo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La aflicción del hundimiento solamente lo llevó a sacar la duda que había en su corazón. La aflicción revela lo que hay en mi corazón. Los tiempos de dificultad. Cuando el pueblo de Israel está pasando por el desierto, Deuteronomio capítulo 8, del 12 en adelante,
El Señor Jesús mismo manifiesta y dice: te traje por el desierto 40 años. Hermano, a veces nosotros con un problemita de 4 días ya nos andamos quejando. 40 años en el desierto para ver qué había en tu corazón, si deberías de guardar o no los mandamientos que Jehová tu Dios te dio. Y te hice tener hambre y te sustenté con maná. ¿Para qué era la aflicción? Para ver qué era lo que había en el corazón. Porque cuando está el problema muy latente, si es un problema legal, el abogado. Y como última instancia, oren por mí porque estoy pasando por esto. Querido Dios, ayúdame. Si es la enfermedad, háblale al doctor. Pero como último recurso, el Señor. Si es financiero, tocamos puertas aquí, puertas allá, bancos aquí, bancos allá. Y como último recurso, Señor, tú eres el dador del oro y la plata. Siempre a Dios lo tenemos como último recurso, cuando Dios debe ser el primer recurso, la primera opción. ¿Está de acuerdo? Ahora, la aflicción revela lo que hay en nuestro corazón. Quiero que vaya al primer libro de Samuel. Quiero hablar de esta historia porque este personaje me fascina bastante. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y cuando llegue ahí, dígame amén. Primer libro de Samuel 17:1. Vamos a usar nuestro ejemplo: David y sus hermanos, un poco el rey Saúl, y hasta el Goliat vamos a mencionarlo por aquí. Primer libro de Samuel 17:1, ya se encuentra ahí. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Nosotros estamos en una guerra porque estamos en un reino. El reino de Dios nos sacó del reino de las tinieblas para meternos al reino de la luz. Obviamente el reino de las tinieblas no se queda con las manos cruzadas para decir: ah, ya me lo quitaste. O sea, no son damas chinas. Obviamente tiene que hacer algo él, y por eso dice la escritura que anda como león rugiente tratando de volverte a devorar. Estamos en una guerra continua, son luchas de dos reinos. Dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra. ¿Cuál era el propósito? Pelear para la guerra. Y se congregaron entre Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y en medio de ellos había un valle. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Brínquese al versículo 8. Y este gigante se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se pusieron en el orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoger de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Ahora, qué interesante, se congregaron entre Soco, y habla de una ubicación geográfica. Pero en los tiempos antiguos se creía que las personas que estaban en los lugares altos eran los que tenían comunicación con Dios. Por eso leemos cuando dice la escritura que Elías derrotó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Tenemos un discurso del Señor Jesús que da su mejor discurso, su mejor predicación, y la más extensa que registra los evangelios, para ser precisos el evangelio de Mateo, que es el sermón del monte. El mismo Señor Jesús obtiene la victoria en el monte Gólgota, el monte de la calavera. ¿Dónde recibe los mandamientos Moisés? En un monte. Se creía que en los lugares altos era donde había comunicación con una divinidad. Por eso, cuando Josías, inspirado por Dios, dice: destruyan los lugares y los altares en los lugares altos. Así que el pueblo enemigo estaba en un lugar alto, seguramente teniendo su adoración a sus dioses, mientras que Israel también estaba en otro lugar alto. Y los lugares altos se consideraban los tiempos de comodidad, como hoy en día podemos vivirlos. Y en medio, dice la escritura, había un valle llamado el Valle de Ela, que es la zona del conflicto, donde pocos quieren ir. Donde viene un gigante y gritonea y te dice: no puedes. ¿A poco sí muy cristiano? Otra vez batallando, otra vez tropezaste con la misma piedra. Ahí viene a gritarnos
en ese valle privado de Ela, donde viene, nos agarra y nos gritonea, pero no queremos descender del monte. Ahí estamos. Y dice la Escritura, por si fuera poco, si recuerda la historia de la mujer samaritana, dice: vuestros padres adoraron en ese monte, pero ustedes dicen que fue en ese monte. Hoy en día debe ser en nuestro corazón. Así que mi primer punto: la aflicción revela tu identidad. No somos esclavos, somos hijos. La aflicción revela tu identidad. Dice el versículo 8: se paró el gigante y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué os habéis puesto el orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan uno de entre vosotros, un hombre que venga a pelear contra mí. Ahora, fíjese este cuadro escénico. Cuando tienes las de ganar, tú quieres mangonear a tu oponente. En este caso, Goliat, hay un exceso de confianza que dice: son siervos, desde ahorita declaro que son siervos. Son siervos de Saúl, pero van a ser siervos de nosotros los filisteos. Porque el enemigo así es. Quiere ponerte etiquetas que Dios no te ha puesto. La etiqueta de Dios es que somos hijos de Dios. Así que le dice el gigantón este: ustedes son los israelitas, se pusieron a pelear. ¿Para qué pierden el tiempo? Solamente un hombre. ¿Para qué se desgastan todos? Solamente uno. Escuchar esto 40 días y 40 noches es frustrante, porque no cuentas con un Rambo, un Arnold Schwarzenegger que venga y te ayude. No está la línea de la Liga de la Justicia ni los Avengers. Permitirle al enemigo que te esté gritoneando 40 días y 40 noches quiere decir que no duermes. Porque el problema ahí está. La falta de valentía para bajar al valle de Ela y decirle: no más, no más, soy hijo de Dios. Versículo 10. Y añadió el filisteo: yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre para que pelee conmigo. Oyendo esto Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga, qué fuerte. Quien estaba posibilitado para pelear con el gigante, porque la Biblia declara que Saúl le sobresalían los hombros delante de todo el pueblo, y la estatura promedio de un judío es 1,80. Imagínense cuánto medía este hombre. Muy seguro los 2 metros. Probablemente él era el más indicado para pelear contra Goliat, pero hubo un problema. Se le juntó la familia y dijo: yo no bajo. Igual que todo el pueblo, él también está detrás, tiene temor. Ahora mire lo que dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Porque la aflicción revela tu identidad. La aflicción revela lo que hay en tu corazón. El pueblo de Israel se siente presionado y dice: no hay otra cosa más que en mi corazón, lo único que hay es miedo. Lo único que hay en mi corazón es miedo. Las aflicciones sacan lo mejor de nosotros o sacan lo peor de nosotros. Las aflicciones sacan nuestra identidad. Las aflicciones sacan a relucir nuestros temores, pero también sacan a relucir nuestro espíritu de valentía que Dios nos ha dado. Porque Él declara en su palabra que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que las aflicciones revelan quién soy yo en el Señor. Recuerdo que pasaba un año y cuando voy al chequeo con el doctor me dice, yo todo temeroso, pues estábamos viviendo un tiempo bien difícil aquí, semáforo rojo, ya no más porque no había semáforo negro, sino también nos mandaban. Y me dijo el doctor: ¿qué es lo que estás viendo? Le digo: pues las noticias. Deja de ver malas noticias y ponte a ver buenas noticias. Y el hombre me recomendó la serie de José José. Qué buena está. No, aprendí que ya lo pasado, que Cristo me hizo nueva criatura. Pero los momentos de dificultad sacan lo mejor de nosotros. ¿Quiénes somos en Dios? Sacan nuestra verdadera identidad. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo está mirando un gigante, pero de repente sale un chamaquillo de 17 años que mira lo mismo, pero él tiene otra óptica diferente. Porque una cosa es vivir la aflicción con Cristo y otra cosa es vivir la aflicción sin Cristo. Usted decide cómo la quiere pasar. Una cosa es tener a Dios en nuestro corazón y otra cosa es que Dios no esté en mi vida
y pasa el tiempo de aflicción, todo temeroso. Dice el versículo 26. ¿Ya está ahí? Porque David nos revela un dato muy interesante. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre? Ahora, para los judíos la vida de un hombre comienza de los 30 en adelante, como el Señor Jesús no empezó su ministerio. Él es un chamaco. Él es un chamaco, pero él ya se ve como un hombre. Dice: ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitare la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, amados, ¿qué es lo que cataloga al pueblo de Israel en su relación con Dios? El pacto abrámico. ¿Se acuerdan de la circuncisión? Que eso hablaba de la relación de Abraham y su descendencia con el Padre Celestial. Nunca lo olvides, Abraham, Israel, nunca lo olvides. Pero ahora, en medio del problema, Israel se olvidó de un pacto que tenía con Dios. Viene un chamaco de 17 años y les dice: ¿qué hubo? ¿Ya se les olvidó que ese es un incircunciso y nosotros somos circuncidados? Ese no tiene pacto. Nosotros sí tenemos pacto. Y mientras estemos bajo ese pacto, tenemos una cobertura de nuestro Dios. Amén. ¿Alguien de aquí ha sido lavado con la sangre del Cordero? ¿Tienes un pacto con Dios? Dale un aplauso a Dios. Ahora dice: ¿quién es ese incircunciso? Ese que no tiene pacto, para que provoque, y escuche nada más, a los escuadrones del Dios viviente. No está diciendo a los soldaditos, a los escuadrones del Dios viviente, los de élite. Aunque todos se miraban todos ahí sin ganas, pero David hablaba por fe y diciendo: no son ellos, sino quien es a favor de ellos. A los escuadrones del Dios viviente. Porque el enemigo nos quiere ver en derrota, pero Dios tiene más fe que nosotros y nos ve como más que vencedores. Me encanta una historia, porque una cosa es ver la aflicción como esclavo y otra como hijo de Dios. Son dos perspectivas totalmente diferentes. Si usted recuerda la historia de Números capítulo 13, la selección nacional de Israel, que los mandan a espiar la tierra. 12 hombres, los mejores, los más capacitados, eran la élite de la élite. Y regresan, dicen: la tierra por donde pasamos es tierra buena, fluye leche y miel. Y de repente ven que traen un racimo y dicen: ay, si las sandías están enormes. ¿Cuál sandía? Son uvas. La tierra es buenísima. Nos comimos una uva, aventamos la semilla atrás y cuando volteamos ya estaba la vid. Es una tierra que fluye leche y miel. Y el pueblo dice: sí, vayamos. Y de repente 10, no se puede y no se puede. Porque la tierra es buena, sí, pero es tierra donde está Anak, la raza de los gigantes. Es tierra que se traga a sus moradores. Y aquí viene la identidad. Y vimos a los gigantes y ellos nos miraban como chapulines. Y lo peor del caso es que nosotros no la creímos. Somos chapulines. La actitud de la otra es que Caleb y Josué hacen callar al pueblo y dicen: cállense, cabezones, su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Dios. Y hace esta declaración: los comeremos como el pan. ¿Ha comido pan? ¿Tiene algún problema para comer pan? Al menos que sea diabético. No representa ninguna ofensa lo que está diciendo Josué y Caleb. No son ofensivos, son devorables. Una es la óptica de tener la mente de esclavo y la otra es tener la mente de hijo de Dios. Amén. 2, segundo punto. La aflicción como un tiempo de oportunidad para ser bendecido. La aflicción como un tiempo de oportunidad para ser bendecido. Estaba viendo un documental de una familia que tenía una empresa y la empresa, a raíz de esta pandemia, se vino abajo, colapsó, como muchas. A raíz de eso, muchos se quedaron sin trabajo. El hombre de casa dijo: ¿qué vamos a hacer? Entonces dijeron: ¿por qué no fabricamos cubrebocas? Y hasta el día de hoy se siguen solventando con la fabricación
de cubrebocas. Vieron la aflicción como un método para ser bendecidos. Mire lo que dice aquí. En Salmo 30:11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Es decir, quitaste el luto de mi corazón y has puesto alegría. Dios cambia todo el ambiente. Nos dice también allá en Deuteronomio cuando aquel pseudo profeta quería maldecir al pueblo de Israel y dice: Dios, yo cambié tu maldición por bendición. Es decir, Dios es especialista en cambiar todo el ambiente espiritual y para que podamos ver la aflicción como un momento para ser bendecidos. Amén. Dice el versículo 25. Primer libro de Samuel 17:25. Y cada uno de los de Israel decía, esto era lo que se hablaba, 40 días hablando el mismo tema, como nosotros llevamos casi más del año hablando el mismo tema. ¿Cuántos contagios van? ¿Cuántos han muerto? ¿Cuánto? ¿Dónde más? ¿Qué semáforo estamos? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? ¿Qué el otro? Y el gigante se sigue creciendo porque hablamos más de él que de Dios. Dice el versículo 25, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le va a enriquecer con grandes riquezas y le dará a su hija y le va a quitar los tributos, los impuestos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a lo que con él estaban diciendo, ¿qué le van a hacer a ese hombre? A ver. Mientras todos están afligidos, David dice, estos están miedosos, están temblando. Yo veo un tiempo como para ser bendecido. Vengo soltero y me voy casado. Vengo pobre y me voy con dinero. Mi papá se anda quejando de los impuestos, que el predial, que la licencia. Pues aquí hay una forma de que también él sea bendecido y lo honro y cumplo con los mandamientos. Mientras todos están allá mordiéndose las uñas, todos temerosos, David ve una oportunidad para ser bendecido. Amén. ¿Cómo ve usted este tiempo difícil? ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo te ves tú, hermano? Porque nuestra piedra angular es Cristo, en quien estamos cimentados, amén. Y esto nos lo ilustra la Escritura cuando el Señor dice de la siguiente manera: el que construyó su casa sobre la arena es el mismo que la hizo sobre la roca. A los dos les llovió sobre mojado. Pero la situación es sobre quién estamos cimentados, en quién está nuestro fundamento. Porque si mi fundamento está basado en sentimientos y no en convicción, vamos a caer. Y noticias, no es la roca, es arena. Porque la vida del creyente no es sentimientos, es convicción. Mi fundamento principal debe ser la roca. Mire, vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿En qué estás edificando, hermano? ¿Sobre qué has edificado? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Cuando llegue ahí, dígame amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, dígalo conmigo, Jesucristo. Él es la roca de nuestra cimentación. Y luego dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, y qué lamentable, porque si es sobre piedra, oro o plata, el fuego purifica eso. Pero si es heno o hojarasca, el fuego lo destruye. Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego, amado hermano. Así que las aflicciones en nuestra vida van a llegar. ¿Con qué óptica las mira? ¿Como hijo de Dios o como esclavo? Porque si es como esclavo, seguramente el temor se va a apoderar de su vida. Si es como hijo de Dios, usted dice, de esta y otra y las que vengan, Dios nos dará la victoria. Amén. Dele un aplauso a Dios si quiere. Tercer punto, mi identidad se forja en lo secreto. Mi identidad se forja en lo secreto. Hay un estudio donde dice que cuando el hijo pasa mucho tiempo con el padre y el padre con el hijo, está formando su carácter, obviamente afirmando su masculinidad, está dándole identidad. Nosotros igual, cuanto más pasamos con el padre, agarramos identidad. ¿Se acuerda de Mateo 6:6? Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. En su Biblia no dice, porque yo traigo otra versión diferente,
Pero viene entre paréntesis, dice cerrada la puerta, y luego dice cierra también la cuenta de Facebook, apaga el Wi-Fi, y luego si dice ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. ¿Por qué menciono esto? Porque de repente ahorita voy a orar, y de repente ya viste la nueva serie de Netflix, ¿en qué canal? Y nos dieron las 2 de la mañana y ya no oramos, pero sí pasamos mucho tiempo navegando. Tu Padre que te ve en lo secreto, hay una recompensa en público, porque el Padre nunca va a avergonzar a un hijo. ¿O usted es capaz de avergonzar a su hijo? No. Hay una recompensa en público. Nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel 16, 1. Nos dice que Samuel está llore y llore porque el rey que él ha ungido no salió como él pensaba. Ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y Dios le dice: Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo me he provisto de un rey, llena tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí de Belén, porque de ahí me he provisto de un rey. Y cuando llega el profeta, tiene formado a los hijos de Isaí de Belén. Y él dice: seguramente es este, lo ve grandote, este es. Porque el ojo humano se quedó acostumbrado a que Saúl era de tamaño y el pueblo de Israel va a ser atormentado por un gigante. Seguramente Dios tiene uno grandote para darle un tú por tú con el enemigo. Y él viene, este no es, no. Dice: mira, no nos vamos a sentar hasta que no llegue otro hijo. ¿Tienes alguno más? Sí, pero le falta cuerda todavía. O sea, él tiene un sueño banal, que él quiere ser cantante. Tiene muchos salmos escritos ahí, pero no le veo potencial como para ser rey. No. Pues no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no esté aquí. Y nos dice la escritura que entonces el Señor reprende a Samuel y le dice: no mires lo grandote, no mires lo ancho, no mires lo que te impresiona, mira el corazón, porque es lo que yo estoy observando. Amén. Como hijos de Dios, mi corazón debe estar similar al de Dios. Aunque podemos leer de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios y cometió muchos errores, pero era el único que dijo: no puede ser que Dios esté sin alabanza casi todo el tiempo. Vamos a ponerle cantores los 365 días del año, porque él sabía que Dios habita en medio de la alabanza. Por eso lo cataloga como el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre cantor. De esa manera debe ser nuestra vida, que siempre debemos alabanza a Dios. No solamente cuando el cheque llegó bien grande, sino también en las dificultades. En las dificultades también dele alabanza. Por eso me piden mucho el alfarero, quiero una alabanza cuando todo va mal. Y yo digo: ay, porque siempre esa. Pero cuando la analicé dije: tienen razón, vamos a ponerla de ahora en adelante. Porque cuando todo está bien, cantamos. Pero cuando las cosas están mal, no cantamos. Hace un año 6 meses, la pastora nos hizo llegar un audio muy bonito, el Salmo 91, de la hermana Claudia. Y ay, qué padre canta. Cuando se llegó el tiempo de la cesárea de Ariana, yo estaba más preocupado, como si a mí fueran el que me iban a operar. Y me entró temperatura, se me soltó el estómago y dolor de cabeza. Y con un semáforo amarillo como el de ahorita, si iba con esos síntomas van a decir: usted no, porque usted tiene COVID. Pero no era otra cosa más que el nerviosismo de que le iban a operar. Pues nada que un paracetamol no arregle. Y llego al hospital y todo, me toman, y yo con los nerviosismos dije: falta que esa cosa marque de más. Y no, marcó los 36.3. Dije: andamos al millón. Y ya estamos adentro, y yo como quiera sentía, o sea, la sensación del nerviosismo. Y de repente yo la veo que ella está muy tranquila, ella es la que iban a operar, a mí no. Y ella está cante y cante precisamente esa misma canción: el que habita al abrigo del Altísimo. Saqué mi celular y le empecé a grabar. Le digo: ¿cómo es posible que sabes que te van a abrir ahorita y estás cantando? O sea, yo te hacía orando. Y ella tranquilamente canta y cante. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de dificultad nuestras alabanzas llegan delante del Rey de Reyes. Amén.
¿Qué sucede? Dice el versículo 20 de Samuel: se levantó pues de mañana David, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Es decir, David llega en el momento preciso que el fulano está gritando. Pero lo que me llama la atención es que en la intimidad tú agarras responsabilidad, porque tu padre confía en ti. Y lo que está haciendo David es que su papá le dice: hijo, ve a ver a tus hermanos, tomas una prenda de ellos y llévales estos quesitos y estas gorditas. Y él agarra eso y se va. Aunque sus hermanos dicen: conocemos tu soberbio corazón. Pero una persona que es obediente no es soberbio. Todo lo contrario, está honrando al Padre. Sin embargo, veo algo aquí. En la intimidad hay una responsabilidad que Dios detonó en él. Porque tiene unas pocas ovejas y él no las deja solas. Sabe que está el oso y el león. Sin embargo, él dice: les dejó un guarda. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Porque había un principio en Israel: a los reyes se les consideraban los pastores del pueblo. Y Dios, mirando ese corazón, diciendo: si este es fiel con pocas ovejas, ¿qué no será con el pueblo entero? Así que hay un principio. En la intimidad, en lo secreto, Dios me está dando identidad. Último punto: fidelidad en lo poco para ser fiel en lo mucho. Fidelidad en lo poco para ser fiel en lo mucho. Primer libro de Samuel 17:12. Dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Imagínense, 7 estaban presentes para ser ungidos como rey, pero el último no. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían salido a seguir a Jesús, eran soldados. Y los nombres de sus 3 hijos eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor y él solamente tiene tareas menores. Él es el de los mandados, un trabajo que podemos decir no muy importante. Mientras los otros se sientan a comer y a platicar las hazañas de la guerra, a David le dicen: vete por los refrescos, que para eso naciste al último. Es el de los mandados. Pero Dios mira algo. Y con esto, mis amados hermanos, tenemos que aprender algo. Nos dice el versículo 13 que habían seguido a Saúl a la guerra. Eran hombres de guerra, hombres que tenían tareas pesadas, pero David tenía una tarea pequeña: cuidar ovejas y hacer mandados. Y que cuando viene el profeta, no lo convocan. Y es aquí donde le quiero compartir esta frase: porque el mundo siempre te va a menospreciar. Y a lo mejor no apareces en las tareas que el mundo quiere dar, pero en la lista de Dios tu nombre sí está apuntado. Porque en las tareas de la familia no lo convoquen a la cena, pero Dios dice: ahí no lo convocan, yo lo quiero en un banquete mejor, lo quiero en la mesa real. Amén. Así que quiero terminar con esto. Si me ayudas, Nadia, si me ayudan. El principio no cambia. Quien es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. Escuché una persona que dijo: cuando sea rico, quiero llevarle comida a los pobres. Y otro le contestó: ¿y qué tienes en tu casa? Seguramente tienes frijoles, ¿por qué no haces? No, pero no, no, yo quiero llevarle algo más suculento. Pero tienes que comenzar con lo poco para que Dios vea tu iniciativa. Porque a veces queremos ser fiel cuando ya hay, pero se nos olvida que la cimentación empieza desde abajo. Se nos olvida que el fundamento es el Señor Jesús. Dice el versículo 6: y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y las mujeres cantaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Él solamente fue a llevar un mandado, pero regresó
siendo reconocido. En la obediencia está el reconocimiento, amado hermano. En la obediencia hay un reconocimiento y un respaldo de nuestro Dios. Él fue solamente a hacer un mandado y regresó siendo un hombre victorioso, perteneciendo a la guardia personal del rey Saúl. Yo le quiero invitar que se ponga de pie. Y que su oración ahí, amado hermano, sea que Dios quite la mentalidad de esclavo y que ponga la mentalidad de un hijo de Dios. Quizás el enemigo ha venido y nos ha esclavizado con el temor, con la duda, con pecado, con pensamientos. Viene y nos grita en el valle privado de Ela y se lo hemos permitido. Nos grita y nos atemoriza. Y ahora vivimos una vida con incertidumbre, con temor, nos levantamos sin ganas y nos estamos volviendo esclavos del temor, cuando Dios declara que somos hijos de Dios. Levante sus manos. Y cante esto con nosotros. Envuelve soy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Declárelo. No soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, hoy nos ponemos delante de ti y como el pueblo de Israel estamos en el orden de batalla. En este mundo tenemos aflicciones, pero nuestra confianza está puesta en ti, Señor, que eres nuestra base fundamental. Estamos cimentados sobre la roca. Aunque vengan, Señor, las tormentas, aunque vengan las olas a movernos, no nos van a mover, porque mi fe está puesta en ti, Señor. Nada nos moverá, nada nos separará de tu amor, porque creemos en ti, Señor. Creemos que somos hijos tuyos, no más esclavitud. Hoy vivimos la libertad que tú nos has dado. Somos transformados, Señor, mediante la renovación de nuestro entendimiento y hemos comprobado la buena, la agradable y perfecta voluntad. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh,
soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo